hermoso día que nos da el Señor esta tarde. Creo que vamos a poder disfrutar de una muy hermosa tarde, ¿no? Y en esta mañana también el Señor nos concede poder disfrutar juntos. Estamos estudiando el libro de Samuel, la vida de Samuel. Y la vida de Samuel no es la vida de Samuel sola, sino que es la vida de una familia. La Biblia nos relata historias de muchas familias, porque la familia es creación de Dios. Así que en la Biblia tenemos muchas historias de familia. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia biológica, pero aun si por cuestiones de la vida, a veces cuando avanza el tiempo nos toca quedarnos solos, tenemos otra familia muy especial, que es la familia de Dios. La Biblia nos relata las experiencias que vivimos cada uno de nosotros en nuestras familias. Momentos alegres, momentos tristes, los problemas que tenemos en la familia. Yo no sé ustedes, yo tengo problemas en mi familia. Lo más grave es que a veces el problema soy yo. Así que Dios le ha dado una gracia especial a mi esposa, a mi hija, a mi yerno, a mi hermana, a mi cuñada, a mi sobrino, que son los que más me conocen, que me tienen que tolerar. Pero es así. Y en la palabra de Dios tenemos, ¿no es cierto?, para nuestra instrucción, la historia de muchas familias, y allí en esas historias tenemos cosas ricas en enseñanza. Y hoy tenemos que nos toca ver algo, considerar algo del llamado de Samuel. Pero justamente meditando en esto quisiera recapitular un poco, ¿no es cierto?, porque las cosas no ocurren porque sí. No es que Samuel andaba un día allí por el tabernáculo donde estaba lo que después iba a ser el templo de Dios, y Dios le llamó, sino que la historia de Samuel comienza desde antes, humanamente hablando, de su nacimiento, y comienza con sus padres, como decía, comienza con su familia, ¿no? Y Samuel llevaba justamente este nombre, que no recuerdo si fue mencionado, pero el nombre Samuel quiere decir Dios ha escuchado, u oído de Dios. No oído en el sentido del oído físico, sino de que alguien fue escuchado por Dios. Y más precisamente, más que oído por Dios, es en femenino, oída por Dios, porque la vida de Samuel fue la respuesta a la oración de su piadosa madre, como todos sabemos. Así que quisiera rápidamente recordar algo desde el principio de la historia de Samuel, porque todo lo que tiene que ver con su historia va a llevar al momento en que Dios va a llamar a Samuel. Así que vamos, primer libro de Samuel, y rápidamente un par de versículos, capítulo 1, versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hace un par de domingos nuestro hermano Marcos nos estuvo compartiendo acerca de esto, pero
quisiera hacer 3 observaciones a cuenta de lo que tenemos que considerar hoy. Dice la palabra de Dios que Ana era una mujer angustiada por el hecho de no haber podido tener hijos hasta el momento. Esto para la cultura y el tiempo de la sociedad de aquella época era una calamidad. Si ustedes recuerdan las palabras de Raquel, allí en el libro de Génesis, ella le dice a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob le dice: mirá, yo no soy Dios, no lo puedo hacer. Pero tal era la angustia que producía, ¿no es cierto?, en aquella época para las mujeres el no poder tener hijos. Ahora, esto se complicaba aún más porque el esposo de Ana, que se llamaba Elcana, no porque fuera policía, sino porque ese era el nombre que tenía, tal vez había perdido toda la esperanza de tener descendiente de su primera esposa, de Ana, y toma otra esposa, Penina, ¿no es cierto? Y por ella dice la palabra de Dios, ahí en los versículos 2 y 3, que había llegado a tener hijos e hijas. Así que esta mujer Penina, envanecida por su maternidad, no deja pasar oportunidad para burlarse, ¿no es cierto?, y agraviar a Ana en privado y en público. Así que en ocasión de las visitas anuales, eso algo ya vimos que todo hombre debía hacer porque estaba obligado por la ley, donde estaba erigido el tabernáculo y luego el templo, Elcana iba acompañada por sus 2 esposas, ¿no es cierto? Y Ana iba allí angustiada, y allí es donde Ana ora al Señor. Y quisiera, como dije, mencionar 3 cosas que me parece importante de la oración de Ana. En primer lugar, ella se dirige al Señor de una manera especial. Ella se dirige a Jehová, pero habla de Jehová de los ejércitos en su oración. Ahora, cuando en la palabra de Dios se menciona al Señor con este nombre, Jehová de los ejércitos, la idea de los ejércitos transmite el concepto de poder, que la persona se está dirigiendo a alguien que tiene poder. Ese es el poder que posee el gobernante soberano del universo, porque Dios, Jehová, es el Todopoderoso. Eso lo encontramos en varios textos, no lo vamos a mencionar. Por lo tanto, cuando Ana ora al Señor, ella es consciente a quién se está dirigiendo. Ella se está dirigiendo al ser más grande del universo, siendo ella un ser humano. Pero también se está dirigiendo al único que puede satisfacer su petición. No hay otro que lo pueda hacer. Es por eso que ella ora al Señor, al Jehová de los ejércitos, aquel que tiene todo el poder, y dentro del poder que tiene el poder de concederle su deseo. Ahora, si bien el Señor tiene el poder de concederle su deseo, lo segundo que quisiera mencionar es que Ana ora de manera condicional. Dice: si te dignares. No le dice: Señor, dame un hijo. Señor, si te dignares. Ahora, por ser Dios Todopoderoso, por ser el Jehová de los ejércitos, por no depender de nada ni de nadie, su voluntad es soberana. Según el diccionario de la Real Academia, la soberanía es aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es decir, la voluntad de Dios no puede ser manipulada, ni influenciada, ni torcida. Por lo tanto, ninguna soberbia humana tiene valor delante de Él. No podemos orar imponiéndole las cosas a Dios. Eso sería una locura. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él se agrada de corazones humildes, como el de Ana, que oró pidiéndole: Señor, si te dignares. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, la palabra de Dios no dice que un corazón contrito y humillado va a poder manipular
de manera alguna la soberana voluntad de Dios. Pero la idea es que un corazón contrito y humillado va a buscar la voluntad de Dios y estará en paz cualquiera sea la determinación de Dios al respecto. Y Dios, lo dice la palabra de Dios, se agrada de esta actitud. Qué interesante, ¿no es cierto? Luego de que Ana oró de esta manera, dice que no estuvo más triste. Fíjense el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Oró buscando la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar quisiera mencionar que Ana hace algo muy sorprendente. En su oración, Ana dice, le promete a Dios que si él le es dado un hijo, dice, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto tiene que ver con algo que está allí en número 6, de personas que hacían un voto de dedicación a Dios que podía ser por un tiempo, ¿no es cierto?, o podía ser de por vida. Y Ana dice, yo lo voy a dedicar a mi hijo de por vida. Ahora, lo que me llamó la atención a mí, queridos hermanos, es que Ana compromete la vida de su hijo, el cual todavía no había nacido, tampoco había crecido, pero resulta que ese hijo iba a tener voluntad propia y tal vez ese hijo no iba a querer ser lo que Ana estaba comprometiendo. Se estaba ella comprometiendo por su hijo algo que no sabía si el hijo iba a querer. Dice Romanos 14:12, hablando de personas creyentes, dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque cada uno de nosotros tenemos voluntad propia, en virtud de la cual somos responsables de las decisiones que tomamos. Yo no puedo tomar decisiones por mi hija, por lo cual tampoco soy responsable de las mismas. Sin embargo, aquí Ana parece tomar una decisión trascendente en nombre de su hijo, que todavía no ha sido gestado. Y no solo trascendente, sino que toma por su hijo una decisión que va a involucrar toda su vida. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? Porque esto nos confronta con la lógica humana, ¿no es cierto? Nos confronta con nuestra razón. ¿Cómo esta mujer hace esto? Pues bien, queridos hermanos, al menos así lo entiendo yo, donde la razón tiene su límite y no encontramos una explicación lógica, allí es donde la fe se aventura. Cuando hablo de fe no estoy hablando de una fe mística ni una fe que se arroja a hacer locura, sino que es una fe que está en sintonía con el carácter y los propósitos de Dios para el hombre. Y que confiando en Él, confiando en Dios, Ana se lanza a cubrir a su futuro hijo Samuel desde su concepción, en su niñez y adolescencia, hasta que Samuel tome su propia decisión delante de Dios, confiando en que se ha de entregar en corazón y alma a su Creador. Ana está orando en sintonía con los propósitos de Dios. Todos sabemos, porque lo hemos estudiado, que era un tiempo muy oscuro en la vida de Israel. En el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era tan grande la corrupción, como vimos el domingo pasado, que hasta el sacerdocio estaba corrompido por los impíos hijos de Elí. Y Dios necesitaba una sola cosa. Dios necesitaba un hombre o una mujer que fuera enteramente fiel a Él. Y Ana, sin saberlo, ora y dice, Señor, yo quiero que mi hijo sea ese hombre. Yo quiero que mi hijo sea ese hombre de Dios. Así que ella ora, entregándole en fe a su hijo, a Dios, para que obre en él. Hay otro texto, estábamos charlando ayer con mi querido hermano Horacio, estábamos charlando algo de esto. Hay un texto que ya he mencionado en alguna oportunidad que me llama mucho la atención y habla de Moisés. Ese texto está en Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjese lo siguiente, este texto está hablando de Moisés cuando era bebé.
Por lo tanto, la fe de la cual el escritor de Hebreos está hablando no es la fe de Moisés, es la fe de sus padres. Porque Moisés era bebé, todavía no podía ejercitar fe. Lo que ellos hicieron, ¿no es cierto?, no solo fue un acto de amor por querer proteger al niño, sino que fue esencialmente un acto de fe en Dios. Recordamos que el faraón había dado orden de que todos los niños de 2 años para abajo fueran muertos. Estamos hablando en un momento que Egipto era el imperio mundial y Faraón tenía todo el poder. En esto nuevamente, de acuerdo al relato bíblico, allí en Éxodo capítulo 2, su madre, que muchas veces no sabemos el nombre, pero por ahí figura, su padre se llamaba Amrat y su madre se llamaba Jocabet, pero parece ser que su madre en esto tuvo un rol principal. Dice que ella tiene escondido por 3 meses al bebé en su hogar, pero dice que al cabo de 3 meses se vuelve imposible poder ocultar con todas las fuerzas y el ejército de los egipcios buscando a los niños para matarlos, poder ocultar a un bebé. Por lo tanto, dice que toma una cesta, la recubre con brea y asfalto y pone dentro al bebé, como todos sabemos, y lo deposita en una zona de juncos en el río Nilo. Poner un bebé de 3 meses en la cesta en el río. Gracias. ¿Cómo iba a ser para alimentarlo? Las hermanas saben más que esto. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas hay que alimentar un bebé, es más o menos, ¿no? 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo más lo iba a poder esconder un bebé de esa manera? ¿Cómo iban a continuar cuando tuviera 6 meses, 9 meses, 1 año? Supongo, queridos hermanos, que no tenían ni idea. Gracias. Voy a tener agua de sobra. ¿Qué iban a hacer? Supongo que no tenían ni idea. Pero la fe se arroja en las manos del Todopoderoso y da el primer paso, confiando en que el Señor se hará cargo del resto del camino. Dice el libro de Hebreos que sus padres hicieron esto porque le vieron niño hermoso. Pregunto, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, ¿algún padre o madre considera que su niño o niña es fea? No. Es más, todos los niños son muy lindos, ¿no es cierto? Cada uno con su particularidad. Sin embargo, acá la Biblia no está queriendo decir algo que era obvio, sino que al decir que era hermoso, está diciendo algo más de lo que cada uno de nosotros vemos en un bebé. Ellos entendieron que Dios tenía un propósito especial para la vida de este niño. Dios iba a hacer algo con él. Ellos no sabían qué. Y se imaginaban la gran obra que Dios iba a hacer a través de Moisés, pero por fe lo pusieron en sus manos y confiando en eso lo depositan en el río. Y Dios hace cosas sorprendentes, cosas locas, porque si hubiéramos sido nosotros estaríamos pensando cómo lo vamos a seguir escondiendo. Pero Dios permite que una de las doncellas que estaba la hija del faraón allí por el río, sale a caminar y encuentra la cesta, y cuando abre la cesta hay un bebé que está llorando porque seguramente tendría hambre. Tal vez la madre estaba cerca pero no se podía acercar porque estaba la princesa, no sabemos, ¿no? Y Dios hace cosas extrañas, porque Moisés es criado en las propias narices del faraón que quería matar a los niños, en las propias narices de aquella persona que quería terminar con todos los niños menores de 2 años. Porque Dios está preparando algo. Dice el libro de Hechos, Esteban en su discurso, que Moisés fue instruido en todas las sabidurías de los egipcios. Dios muchos años después, más de casi 80 años después, Dios iba a sacar a un pueblo de casi 2 millones de personas. 2 millones de personas que eran esclavos, que tenían mente de esclavos. Ahora, queridos hermanos, desde el punto de vista humano, hay que organizar y conducir 2 millones de personas. Ahora, Moisés fue instruido en
en toda la sabiduría de la época. Seguramente por el cargo que ostentaba, hijo de la hija de Faraón, él sabía organizar y conducir los ejércitos egipcios. Y toda esa preparación le iba a servir para que el día que el pueblo de Israel saliera al desierto. Pero los padres de Moisés, al igual que Ana y su esposo, obraron por fe. Ahora, yo pensaba esto para mí, ¿no? En virtud de esto, ¿cómo oro por mi hija? ¿Cómo oro por mi nieta, ahora que soy abuelo y muchos de nosotros somos abuelos y oramos por nuestros nietos? ¿Cómo oramos por nuestros hijos y nietos? Entendemos, queridos hermanos, y no solo nuestros hijos y nietos, sino por los niños de nuestra congregación. Entendemos que cada uno de ellos es especial para Dios. Entendemos que Él quiere obrar en sus vidas y a través de sus vidas. Les vemos pequeños, pero dentro de 20, 30 años ellos son los que van a estar al frente de la obra aquí si el Señor no viene antes. ¿Cuáles son nuestros temas constantes y perseverantes en nuestras oraciones por ellos? Por supuesto, oramos que Dios los libre del mal, que les ayude en sus actividades. Si se enferme, que Dios les restaure la salud. Por supuesto que todo eso está bien. Pero pregunto, hermanos, y esto me lo pregunto, oramos insistentemente, perseverantemente por las cosas eternas. Que ellos puedan conocer a Dios desde temprana edad. Que ellos puedan ser fieles a Dios durante todas sus vidas, sean cuales fueren las circunstancias que les toquen vivir. Que con sus vidas puedan honrar y glorificar a Dios, aunque muchas veces su fe y al ritmo que van las cosas, queridos hermanos, le van a causar pérdidas y dificultades en este mundo. Entregamos en fe y por fe a nuestros hijos y nietos en las manos de Dios para que Él los utilice como mejor crea. ¿O creemos que nosotros podemos manejar mejor las cosas que aquel que les ha dado la vida? Ana entregó por fe a Dios su hijo en oración. En el versículo 24, capítulo 1, dice: después que lo hubo destetado, ya ha nacido, Samuel ha pasado un período, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa en Silo, y el niño era pequeño. Es probable que la edad que tuviera Samuel no era la edad cuando había dejado de ser amamantado, sino tal vez un poco más, podría tener alrededor de 5 años. Y en el versículo 28 dice Ana: yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Así que pasaron entre 5 y 6 años del anterior incidente en Silo, cuando ella oró con amargura de corazón, pero Ana no se olvidó de su promesa. Qué interesante. Ana pidió a Dios un hijo que Dios le concedió, pero Ana había hecho una promesa. Y Ana no se olvidó. Y Dios tampoco, porque Dios no escuchó la primera mitad de la oración de Ana y le concedió su petición. Dios escuchó toda su petición. Ana oró en su angustia y Dios le concedió lo que ella deseaba, pero Ana no hizo un voto a la ligera. No dijo algo porque quería lograr lo que su alma deseaba. Total, Dios se va a olvidar del resto. Pasaron 5 años, No, 5 años durante los cuales seguramente Ana debe haber seguido orando por el niño, y ahora llegaba el momento de dedicar al niño a Dios, tal cual ella se había comprometido. Por pertenecer a la tribu de Leví, Samuel le tocaba ejercer su ministerio en tareas auxiliares en el tabernáculo, tarea a la cual los varones ingresaban recién a los 25 años. Y este servicio lo ejercían los levitas hasta los 50 años, según nos relata Números capítulo 8. Pero la idea no era que se jubilaban a los 50 años, ni tampoco a los 65, sino que los levitas nunca debían estar ociosos, y ellos seguían sirviendo luego de los 50 años en la guardia del tabernáculo. Es decir, que cuando los años pasaban,
tenían una responsabilidad muy preciosa y delicada mediante sus consejos y sus oraciones, así que era una función muy útil en el pueblo y en la congregación de Israel. Abro un paréntesis y digo, queridos hermanos, no hay jubilación ni retiro en la obra de Dios. Es cierto que ciertas tareas con el paso del tiempo nos damos cuenta que se nos van dificultando y son tareas que deben ir quedando en manos de hermanos y hermanas más jóvenes, pero Dios nos quiere activos en su servicio hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga antes. La oración personal a favor de nuestros hermanos podrá ser una de las actividades que seguramente podemos realizar hasta el final. Pero volviendo a Samuel, a alguna edad debía comenzar el entrenamiento para el futuro oficio de levita, pero Ana lo lleva desde su niñez. Pero el punto acá que quisiera destacar, ¿no es cierto?, es que Ana cumple su promesa, cumple lo que se comprometió delante de Dios. Fíjese lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dios no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Lo que Ana más quería, y me sorprende, lo que más quería, Ana lo entrega a Dios de acuerdo a lo que se comprometió. Muchas veces yo le he pedido cosas a Dios porque lo quiero para mí, no se lo quiero entregar a Dios. Y Ana lo que más quería, ella lo entrega a Dios, tal cual ella se comprometió. Si Dios iba a honrar la fe de Ana, Ana también debía honrar a Dios con lo que le prometió. Yo me preguntaba, y realmente en esto cuántas veces he fallado, pero te pregunto, ¿le has prometido algo a Dios? ¿Algo en la intimidad de tu corazón? ¿Solo Él y vos lo sabes? ¿Lo saben? ¿Lo estás cumpliendo? Tal vez decís, mirá, yo no le prometo nada a Dios, y decís, me evito los problemas. El texto que leímos no dice que no tenemos que prometer nada, sino que debemos ser conscientes de lo que le prometemos a Dios y que lo cumplamos. Dice Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. La idea es, queridos hermanos, no prometamos cosas a Dios de manera irreflexiva. Alguno podrá pensar, bueno, yo no prometo nada, por lo tanto, yo no cargo con ese problema. ¿Saben qué? Mire, a mí a veces me pasa, a veces que estoy cantando, a veces me callo porque me gusta mucho escuchar a los hermanos cantar. Pero a veces me callo porque no estoy seguro de estar cantando o de poder cumplir lo que estamos cantando. Hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cantamos juntos el coro número 8 de los cancioneros? ¿Se acuerdan? Al único que es digno de recibir gloria y honras. ¿Sabe cómo termina ese canto que lo decimos todos? Consagramos todo nuestro ser a ti. Y para que el Señor se quede tranquilo que nosotros somos cumplidores, se lo decimos 3 veces. Me pregunto yo, ¿lo hago? ¿Lo vivo? No. Digo por mí. Coro número 19, cantemos a Jesús. Termina diciendo, tú eres el Rey de mi corazón. Si no escuchó bien, se lo decimos 2 veces, para que lo sepa. Coro 29, en todo el universo, en la tierra y el mar, termina diciendo, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Y yo pienso para mí, ¿le di cabalmente mi vida y mi corazón al Señor? No. ¿Se lo prometí cantando? Sí. Y Él lo escuchó de mis labios. El último, himno 262. ¿Cuántas veces en la cena la cruz sangrienta? Y termina la última estrofa, dice, ¿qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, tomo, Señor, mi corazón. Y me pregunto, ¿le he entregado todas las áreas de mi corazón al Señor en la medida que Él quiere? No. Contesto por mí, queridos hermanos. Pero vengo domingo tras domingo y lo canto en la cena.
Así que muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, como somos los seres humanos, como hizo Adán en el jardín del Edén. Bueno, son canciones, es una expresión de deseo que tenemos como cristianos. La verdad que no puede ser tan grave esto, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? En lo personal se me crea un gran conflicto cuando vengo a la palabra de Dios y que hay algo que a mí no me deja tranquila mi conciencia. ¿Se acuerdan el texto de Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9? ¿Se acuerdan? Dice, cerca de ti está la palabra, o cerca de ti está el mensaje de salvación. Está en tu boca y en tu corazón, en dos lugares, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que Dios que ve mi corazón, Él sabe lo que ustedes no pueden saber y yo no puedo saber del corazón de ustedes, que si está contrito, arrepentido, si esa es la condición de mi corazón, ¿no es cierto?, y escucha, dice acá, la confesión de mis labios, en base a esa confesión, sin más, en base a lo que yo digo, confesar que me arrepiento de mis pecados, que confío en el Señor Jesucristo, Él me da la salvación. Me escucha, por lo tanto, cuando me dirijo a Él confesando con mis labios mi pecado, mi arrepentimiento, la necesidad de la obra de Cristo, y conociendo mi corazón, toma mis palabras en serio y me salva. Dios no necesita nada más. Vaya usted a pedir cualquier cosa, vaya a un banco, vaya a comprar un auto, va a ver todos los papeles que le hacen firmar. Dios no necesita eso. Dios ve el corazón y Dios toma en serio cada cosa que le decimos. Ahora, resulta que el Dios que tomó en serio las palabras para salvarme, ¿no las va a tomar cuando le prometo algo? Es lo que yo me pregunto. Ana cumplió su compromiso con Dios y le entregó a Dios lo que más amaba. Entregó a su pequeño hijo en fe, donde ella creía, ella entendió, en su tiempo era el mejor lugar para el desarrollo espiritual del niño. Pregunto, hermanos, ¿cuidamos como padres, como abuelos, como hermanos en la fe del desarrollo espiritual de nuestros niños? Proveemos para todas sus necesidades, buen alimento, ropa que los abrigue, el cariño, el amor que como progenitores le debemos. Proveemos en su niñez también para la salud espiritual. Les compartimos las historias bíblicas, oramos con ellos de una manera sencilla, de manera tal que de a poco puedan comprender de acuerdo a su edad que hay un Dios que les ama. Invertimos tiempo de calidad en esto. Sin embargo, veremos que la tarea de Ana como madre piadosa no terminó allí. La vida de Samuel de pequeño era bendecido por Dios, pero también por la vida piadosa de su madre Ana, y también creo que así era Elcana. Primera Samuel capítulo 2, versículo 11. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dice otra traducción, el niño servía al Señor como ayudante de Elí. Pero como el Señor no lo servían los hombres mayores, no lo servían los sacerdotes, los levitas. No tenía que tener más de 25 años para servir en el tabernáculo, sí. En la iglesia acá nos sirven los líderes, nos sirven hombres y mujeres de edad de adolescentes y qué lindo que estoy hablando, porque todos los hermanos que veo de alguna u otra manera están sirviendo al mejor, están sirviendo al Señor y nos tratamos de preparar para eso, sí. Los niños vienen a aprender y juegan y se distraen y nos alegra porque es la edad para que disfruten, lo que los niños tienen que hacer a esa edad. Pero resulta que acá dice que Samuel era niño y servía al Señor. Y es lo que me dice la palabra de Dios, no lo digo yo, está acá. ¿Un niño puede servir a Dios? Sí. Aunque no conozca mucho o nada de la Biblia, sí. Muchas veces tratamos de volver a los niños como adultos, ¿no? Samuel era una especie de pequeño sacerdote como los verdaderos, pero más pequeño en estatura y edad. No, queridos hermanos, Samuel sería un niño como los niños que tenemos y se manejaba y hacía las cosas de niños porque era un niño. Pero aún así la palabra de Dios dice que servía al Señor.
Queridos hermanos, cuando traemos a nuestros niños a la iglesia a estar y compartir con el pueblo de Dios, el niño va aprendiendo canciones y lecciones adecuadas a su edad. Un niño no puede estar 45 minutos ahora, si lo tuviéramos aquí, ¿no es cierto?, escuchando un mensaje para mayores, porque se aburre, no lo puede comprender, pero puede aprender canciones sencillas que hablan de Dios y de su amor, aprender sencillas historias bíblicas. El niño escucha a otros orar y aunque no entienda mucho del lenguaje de los mayores, ve nuestras actitudes. ¿Ha escuchado alguna vez cantar una canción a un niño? Sí, todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Qué lindo cuando cantan. Y cantan todos y los vemos, pero yo me acordaba de Laia, que siempre pasa, ¿no? Qué lindo, ¿no? Si nos emociona eso, hermano, ¿qué cree que puede pasar en el corazón aquel que dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis? ¿Qué pasará en el corazón de Dios? ¿Ha escuchado? A veces me gusta charlar con los hermanos que tienen niños pequeños, ¿no? Y me cuentan que llegan y le cuentan con las palabras que ellos dicen los que les enseñó la maestra, lo que aprendieron. Dice, ¿sabes qué vino? Me contó. ¿Ha escuchado orar a un niño? Mire, yo a veces he venido, a veces más en verano, a veces algunos padres vienen con sus niños. Yo he tenido el privilegio de orar con varios de los chicos que ahora son adolescentes y están sirviendo porque sus padres lo traían, especialmente cuando no tienen clase, en las reuniones de oración. Y la verdad que me volví impactado, ¿no? Porque un niño no ora con nuestras palabras. Un niño es sincero con las palabras que dice él, no tiene todo eso que armamos nosotros los que son mayores, ¿no? Así que lo importante, queridos hermanos, ¿no es cierto? A veces he escuchado que los niños molestan y por eso, solo hecho, no los traemos a los cultos, ¿no es cierto?, los padres, y de paso tampoco vienen los padres. Es cierto que muchas veces los niños se fastidian, pero eso será por un tiempo. El tiempo pasará, el niño crecerá. Y cuando sea grande, va a recordar que sus padres fielmente los traían cuando el pueblo de Dios se reunía. Un niño como niño puede servir a Dios y agradar el corazón de Dios. Así que nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Hablamos de la responsabilidad y la fe de los padres de Samuel mientras Samuel era niño, es hacer lo que hicieron Elcana y Ana, mostrar en nuestros hogares lo que decimos ser y creer y traerlos cuando la iglesia se reúne para que se puedan criar y compartir con otros niños las bendiciones de Dios. 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un éfod de lino. Resulta ser que los niños crecen y nosotros nos vamos poniendo viejos. Se ríe Cristina porque estábamos escuchando, creo que ayer la canción Nos vamos poniendo viejos de Víctor Heredia, ¿no? Y es lo que nos va pasando cuando se nos fue los años. Pero ahora estamos con Samuel, él ha crecido. Es un joven con las vestiduras que usaban los levitas. Y Samuel sigue mostrando interés por las cosas espirituales. Y Dios muestra su agrado cuando buscamos las cosas espirituales. Querido joven, Dios se agrada cuando buscas las cosas de Dios. Significativamente, el versículo 17, el versículo anterior al 18, habla de otra clase de jóvenes que Samuel conocía muy bien y que vimos el domingo pasado. Eran los hijos de Elí. Estos eran impíos, aunque estaban en el sacerdocio. Pero Samuel, aun viendo lo que veía, había determinado en su corazón ser fiel a Dios, a pesar de las circunstancias que lo rodean y tratan de influir sobre él. Querido joven, querido hermano joven, querida hermana joven, si querés ser fiel a Dios, en medio de circunstancias difíciles, en tu trabajo, en tu estudio, donde seguramente se han de burlar, donde has de tener que sufrir ciertas incomodidades, tenés acá un fiel ejemplo. Samuel tuvo el peor de los ejemplos allí, pero él se había propuesto ser fiel a Dios. El versículo 19 sigue hablando de su padre y su madre. Lo visitaban anualmente y su madre le preparaba una túnica. No solo traían su amor y afecto, sino que seguían orando por su hijo. Y por otro lado, su visita anual al tabernáculo mostraba la fidelidad de los padres.
tenemos responsabilidades, queridos hermanos, de dar un buen ejemplo a nuestros hijos, donde cada uno hacía lo que le parecía bien hacer. Samuel tenía un buen ejemplo en su hogar, en sus padres, de lo que era ser fieles a Dios. ¿Qué ejemplos damos a nuestros hijos, ya sea que estén todavía en el hogar o ya no lo estén? ¿Somos conscientes de la influencia de lo que un buen ejemplo puede lograr en sus vidas? Y tal vez no hablemos de nuestros hijos, de aquellos que son jóvenes, de aquellos que son adolescentes. ¿Qué ven en aquellos que somos mayores? Muchas veces queremos corregir, y me ha pasado corregir a nuestros hijos con palabras, lo que nuestra vida no puede mostrar, y ellos nos conocen bien. 1 Samuel 2:21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, o el joven Samuel crecía bajo el cuidado de Jehová. 1 Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Samuel no solo crece en estatura, crece en carácter delante y bajo el cuidado de Dios. Esto hace que Dios mire con agrado la vida de Samuel. Hay en Samuel una disposición para tratar de honrar a Dios, aunque todavía, eso lo dice luego el capítulo 3, Samuel no ha tenido un encuentro personal con Dios. Esto nos recuerda también al centurión Cornelio. Él no era cristiano todavía, en el término que entendemos lo que es un cristiano, se acuerda en Hechos 10, pero dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Por eso cuando recibe la visión del ángel, éste le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Queridos hermanos, Dios se agrada cuando hay un corazón que es terreno fértil para su palabra. Ahora, Dios ve los corazones. Nosotros no lo podemos ver, pero lo que los demás ven son nuestras conductas. Cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en la vida. Y Samuel era consecuente con sus convicciones y por su conducta, la cual podía ser vista por otros, se iba ganando el aprecio de los que los rodeaban. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así que llegamos, y rápidamente vamos a terminar al capítulo 3, que tiene que ver con el llamado de Samuel. Fíjese en el versículo 1, 1 Samuel 3:1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y fíjense cuáles eran las condiciones. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir que escaseaba? No querían oír la palabra de Dios, no la querían recibir las personas en sus corazones. Lo primero que se destaca es la fidelidad y perseverancia de Samuel. Él sigue siendo joven, pero los años siguen pasando. El reloj sigue corriendo. Y cada vez que se hace mención de él, se habla de su interés por las cosas de Dios y por el servicio de Dios. Así que esto en la vida de Samuel no es el impulso de un momento, no es un periodo, él no fue allí a tomar un curso de 3 años, no. Son las convicciones más profundas de la realidad de Dios que han echado raíces en el corazón de Samuel. Son sus convicciones, allí están firmes. Ni las circunstancias más adversas lo alejan del amor por Dios. A pesar de lo que él veía a diario, allí donde veía ver santidad, él veía impiedad en los hijos de Elí. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Porque a nadie le interesaba escuchar la voz de Dios. Samuel era distinto. La corrupción, como dije, había llegado al sacerdocio de tal manera que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran impíos. Fíjese que si aquellos que debían mostrar eran los encargados de mostrar una vida espiritual y moral que fuera ejemplo para los demás, y si estos eran impíos y tenían conductas perversas, ¿qué se podía esperar del común del pueblo? Si los que estaban llamados a dar el ejemplo vivían de esa manera. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Samuel sigue siendo fiel a Dios. Querido hermano, querida hermana, especialmente a los jóvenes, tenés un ejemplo en la vida de Samuel de poder ser fiel a Dios
aún en las circunstancias más difíciles y hostiles. Así que en el versículo 3, capítulo 3, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Él estaba allí. Samuel estaba donde estaba la presencia de Dios. Sabemos que en esa época Dios se manifestaba en el tabernáculo. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Dónde queremos que esté nuestra vida? Sabemos que hoy Dios no habita en templos hechos de manos humanas. No se venga a dormir acá porque no sirve de nada. Duerma en su casa que va a dormir más cómodo. Dios hoy habita en cada uno de nosotros, pero ¿queremos estar donde Dios está? ¿Queremos estar ocupados en las cosas que Dios está ocupado? Dios está interesado en salvar almas. O nuestras preocupaciones son las de este mundo, la situación económica, que sabemos que no es fácil, cómo progresar más económicamente, cómo podemos pasarla mejor. Samuel quería estar en la presencia y en los intereses de Dios. Ahora se nos relata que Elí estaba ya muy grande, ¿no es cierto? Era de noche. Samuel oye una voz que le llama, piensa que es Elí y rápidamente corre a su aposento, y Elí no ha sido. Creo que esto ocurre 2 veces, está puesto allí para mostrar la disposición de un joven para alguien anciano, que era el sumo sacerdote de Israel. Samuel estaba aún dispuesto a cuidar de aquel que había sido ungido por Dios, a pesar de que el hombre estaba en su vejez y a pesar de que Samuel debe haber visto los errores que él cometió con sus hijos. Pero Samuel le honró hasta el final y cuidó de Elí. Dice versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es que Samuel no conocía al Señor? Se la pasaba todo el día en el tabernáculo con el sacerdote y no conocía al Señor. Lo que quiere decir, queridos hermanos, la palabra de Dios es que Samuel no había tenido una experiencia personal, una experiencia de primera mano, un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Pero este es el momento en que Dios va a venir al encuentro de Samuel para revelarse a Samuel de manera personal. Y yo pregunto en esta mañana, no los conozco a todos en la intimidad, ¿has tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado? ¿Has experimentado la nueva vida que da a cada uno que se entrega a Él en arrepentimiento y fe? No estoy preguntando si venís todos los domingos a la iglesia, si sabés mucho de la Biblia, si orás. Pregunto si conocés personalmente por la fe la bendita persona del Señor Jesucristo. Samuel lo conoció en esta ocasión. Elí entiende al tercer llamado, que es el Señor que está llamando a Samuel, y cuando Samuel viene a su aposento le indica que le conteste: habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel, la próxima vez que oigas la voz, contesta: habla, porque tu siervo oye. Así que esto es lo que hace Samuel. Dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y allí Dios habla. Y Dios habla, es muy sorprendente lo que habla Dios, porque Dios no le dice algo que tenga que ver con la vida personal de Samuel. Dios le va a dar un mensaje, y el mensaje que le va a dar Dios cuando se presenta Dios personalmente a Samuel es un mensaje de juicio que va a venir sobre la casa de Elí. Este juicio que iba a venir a causa de sus hijos. Dice el versículo 15 que una vez que Samuel escuchó esto, al día siguiente dice que él temía descubrir a Elí esto. Tal vez tengamos que comprender la situación. Samuel era un joven, Elí era una persona mayor, y no era cualquier persona mayor, era una autoridad en Israel, era el sumo sacerdote de Israel, y él había recibido un mensaje de juicio de parte de Dios. Yo me pregunté por qué Dios hizo esto con Samuel. Podría haberle dicho tantas cosas y Dios le confía a Samuel el mensaje de juicio que iba a venir sobre la casa de Elí. Yo creo, queridos hermanos, que Dios ya, por supuesto, conocía el corazón de Samuel, su disposición para su servicio. Pero ahora quería
probar la fidelidad de Samuel en un asunto muy delicado. Samuel iba a tomar, ya lo veremos, no sé si seguirá el estudio, un protagonismo aún mayor en la vida de Israel, y había asuntos que junto con la fidelidad a Dios iban a necesitar valentía y coraje. En la época más oscura de Israel se levanta un hombre como Samuel, como podemos ver en los capítulos que siguen. Y en determinado momento es Samuel el que confronta al rey Saúl, y para eso también, aparte de ser fiel a Dios, se necesitaba valentía y coraje. No es fácil ir a decirle a un hombre con poder, pero alejado de Dios, que ha pecado y que Dios lo ha desechado. Su vida podía correr peligro y se necesitaba valentía y coraje. Y Dios quería ir creando esto en la vida de Samuel. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firme, portaos varonilmente y esforzaos. Aunque el Señor ya le conocía, le daba la oportunidad de demostrar que se iba a comportar varonilmente y como un hombre cabal cuando tuviera que enfrentar a Elí y transmitir el mensaje de Dios. Finalmente Samuel lo hace. Y quisiera terminar, qué hermoso cómo terminan los versículos 19 al 21. Y Samuel creció, ya no es un joven, Samuel es un hombre, con toda esta trayectoria atrás. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan, en la parte más norte, hasta Beerseba, en el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel es un hombre. El tiempo pasó y aquel niño, aquel adolescente, aquel joven, un día se hizo hombre. Pero no solo por la edad, sino por el carácter en el sentido completo de la palabra. Y hay dos partes. La parte de Dios, Jehová estaba con él. Sin Dios nada podemos hacer. Pero la parte de Samuel, queridos hermanos, Samuel fue obediente, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Finalmente, y con esto termino, una vida consagrada a Dios, como fue la de Samuel, consagrada verdaderamente a lo largo del camino, no puede ser ocultada. A lo largo del camino no puede ser ocultada. Samuel no hizo ninguna campaña proselitista ni publicitaria, pero los hombres que no pueden ver el corazón sí pueden ver la conducta y testimonio de un hombre de Dios a través de los años. Eso pasó con Samuel. Y es lo que dice finalmente, que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Así que aún en los tiempos de mayor oscuridad, de dificultades extremas en Israel y en el mundo actual, queridos hermanos, Dios levanta siervos fieles que le honran. Dios quiera que en las generaciones que nos siguen, hay jóvenes, hay adolescentes y hay niños que les vemos jugar, Dios pueda levantar hombres y mujeres fieles que puedan ser mucho mejor que nosotros, que puedan honrarle, glorificarle en un mundo que marcha a su destrucción. Que Dios bendiga su palabra.